Hola, señores estudiantes, muy buenos días. Un gusto. ¿Me escuchan, por favor? ¿Qué Buenos tal? días. Buenos días. Buenos Bien, días, si se le escucha. gracias. Bien, vamos a dar inicio a las clases de gestión de proyectos en lo que es la asignatura correspondiente de este semestre 2021-1. Pues bien, veo algunas caras conocidas, ha pasado el tiempo, estaban en cuarto, quinto semestre y ya han llegado a este nivel, ¿no? Bien, una de las primeras indicaciones tienen que renombrarse apellidos y nombres, por favor. Con apellidos y nombres se renombran, pueden irse cambiando a medida que se transcurra la clase y en lo subsiguiente, cada vez que ingresen, se renombran con apellidos y nombres, por favor. Bien. Segundo, yo sé que las clases no son obligatorias, pero yo creo que debemos hacer un poquito de cultura y de responsabilidad en que más que estar por obligación es por convicción de aprendizaje. De sobremanera ya ustedes están en octavo, están a un paso, a un año prácticamente de egresar de ingenieros y adicionalmente a esto, ustedes el semestre que viene ya tienen que iniciar a desarrollar su tesis, su trabajo final de titulación. Entonces es importante que entonces hagan una cultura de conectarse. Los que puedan, por favor, si es que hay disponibilidad de recursos, encender las cámaras, no nos autoengañemos, de pronto algunos están conectados y están haciendo otras tareas, ¿no? Se les recuerda que ustedes van a ser ingenieros, no van a ser vendedores de papas, no van a ser taxistas. Hago énfasis en esto sin ser peyorativo porque lamentablemente me he encontrado en estos últimos 2, 3 semestres con compañeros egresados de ustedes en donde les he preguntado algunas situaciones técnicas. Por ejemplo, le digo, configúrame esa cámara USB-R. Y se me sorprenden. Eso no me enseñaron, eso no aprendí, eso no lo sé. Ven acá, revísame que esto tengo en el computador y mira que me sale este mensaje. ¿Y qué es eso? Si justamente le pregunto porque se supone que él debe conocer como especialista en informática, ¿no? Es cierto que no deben saberlo todo, pero hay cuestiones de conocimientos básicos que están dejando mucho que desear. Se lo he transmitido a las autoridades de la facultad para que se tomen cartas en el asunto y realmente han sido 3 semestres, 4 semestres en esta modalidad en donde realmente se ve muy poco el interés del estudiante. Solamente les dejo como consejo y reflexión, ustedes verán si lo toman o no lo toman, puesto que al final del día los que van a no solamente a tener un cartón que diga ingenieros en sistemas, sino que deben parecerlo. O sea, deben ser ingenieros en sistemas y deben parecer ingenieros en sistemas. ¿Cuándo me parezco un ingeniero en sistemas? Que yo demuestro mis conocimientos. Yo creo que el deseo de cada uno de ustedes no solamente es graduarse, sino también empezar a trabajar. Pero empezar a trabajar dentro de la profesión. Lógicamente tampoco voy a trabajar como digitador, como sacador de fotocopias, como archivador. Yo tengo que ejercer la profesión en los conocimientos de las áreas que contempló el currículum de la asignatura. También se van a encontrar que en que algún cliente les diga necesito que me haga esto, necesito que me solucione lo de acá. Tampoco es menester indicar en ese momento, es menester en ese momento que ustedes manifiesten en que ese movimiento, en que tengan que buscarlo y de esa manera ustedes tendrán que ver la forma de dar solución, ni tampoco decir, eso no me dieron en la universidad. En la universidad no nos alcanza el tiempo para enseñarles todo, por eso que se da el trabajo autónomo. Pero bueno, eso les dejo de manera general. Bien, entonces vamos a dar inicio al encuadre, la presentación de todas las indicaciones en que ustedes deben conocer. Antes que nada, aquí tienen un canal de YouTube, al final de la lámina ya también van a tener otros datos. El canal de YouTube, nosotros vamos a encontrar... Ingeniero, una pregunta, no está compartiendo las láminas, está saliendo su WhatsApp, creo. Ya veo. Ahí, ya. Ok. Ahí sí ya salen las láminas. Ah, pero no está...
Déjenme ver, pero no debería salir así. Ahí sí. Bien, eso es lo que debería ser. Bien, les indicaba, aquí tenemos un canal de YouTube en donde vamos a encontrar las clases grabadas. Vamos a encontrar las clases grabadas de manera prácticamente sin editar. Tenemos también las presentaciones. Estas presentaciones las vamos a tener en formato MP4 en el canal de YouTube. Adicionalmente, en el canal de YouTube ustedes encontrarán información general adicional a las clases. Bien, yo les invito a que se inscriban en el canal para poder tener acceso. Más que eso, por favor, revisen la información. Lamentablemente me he encontrado en los cursos asincrónicos que hemos estado llevando bajo esta modalidad y apenas el 30-40% de los estudiantes acceden, ni siquiera al canal de YouTube, a todas las plataformas, al canal de Teams, al sistema de gestión académico, entre otras cosas. Bien, por otro lado, en el sistema vamos a manejarnos nosotros con qué plataformas. En el canal de YouTube tendrán las clases grabadas. En el sistema de gestión académico van a tener indicaciones y una que otra información básica. En este momento ustedes ya tienen la guía de estudio subida en el SGA. También las van a tener en la plataforma del TEAM. Tienen subido el sílabo, tienen subido el horario de entrega de tareas, las fechas, el cronograma de todo el semestre de entrega de tareas. Ya les vamos a explicar un poquito más aquí en esta clase. Bien, en el canal del Teams van a tener, ¿por qué no utilizo el SGA, el Sistema de Gestión Académico? Realmente, personalmente, no me gusta trabajar mucho allí. No se puede subir simultáneamente mucha documentación, se sobrescriben, a veces no se pueden descargar, entre otras cosas. También tienen en el SGA los enlaces de las clases, tanto de los días martes como los días jueves. Bien, en el canal del Team van a tener primero una carpeta con información que contempla indicaciones, una segunda carpeta que tienen todas las presentaciones en formato PDF de las clases. Van a tener, aparte de los sílabos, guía de estudios, horarios de clases, entre otras cosas, van a tener una biblioteca. En esa biblioteca van a tener documentación de investigación de consulta. Y una última carpeta que tendrán los instructivos, que tendrán los parámetros, las plantillas de los deberes. Ya vamos a explicar también más adelante. Sí, prácticamente van a tener bastante información para revisar. Bien. Si tienen dudas o preguntas, pueden interrumpir o si no, lo escriben a través del chat, por favor. Bien, la asignatura de gestión de proyectos, pues prácticamente ustedes tienen que enfocarse de la siguiente manera. Es importante aclarar esto. Yo me he dado cuenta que ustedes tienen muchas habilidades para hacer una página web, para hacer una aplicación móvil, para desarrollar un software en general. Tienen muchas habilidades para configurar IP, es decir, dentro del área informática todo lo práctico lo hacen muy bien. Lamentablemente me he dado cuenta que no saben documentar, es decir, no saben formular un proyecto, ¿sí? Solamente lo saben desarrollar, ¿sí? De verdad que primero es admirable que desarrollen algo sin haber antes diseñado y sin haber documentado. Es importante documentar. Bien. Primero porque la documentación se llama consultoría y las consultorías se pagan. Las consultorías se pagan. ¿Sí? Los diseños también se pagan, son documentos. Y el monitoreo, evaluación, es la parte de desarrollo, la implementación, las pruebas y puesta en marcha del sistema o del proyecto informático. Es decir, en su conjunto, todo esto es consultoría y yo puedo venderlas por partes. Eso es lo que tengo que aclararle. Segundo, los proyectos deben tener una viabilidad y una factibilidad, que también tienen ustedes que aprender a hacerlo. Muchas veces se le preguntan, ¿es viable el proyecto? Y me responden simplemente, más que todo cuando están defendiendo tesis, dice, sí, es viable. Yo le digo, ¿por qué? Demuéstreme. Funciona, sí, pero no hay otro proyecto
que sea mejor que ese? ¿En base a qué? Hay que fundamentar. También empezar a dominar cierta conceptualización básica. Empezar a dominar cierta conceptualización básica. Bien, vamos a irlo aclarando a medida que el curso vaya avanzando. Bien, antes de continuar, yo necesito un alumno o una alumna que me ayude de coordinadora del curso. A ver, quiero una voluntaria. ¿Quién puede colaborar? Bien, a través del chat lo puede escribir, por favor. Si necesito un alumno o alumna coordinador del curso para poder mejorar la interacción profesor y estudiantes. Bien, a través del chat, espero por interno, me pueden escribir al chat para ponernos de acuerdo y coordinar. Bien, ya Lisette, gracias. A ver, Lisette, te voy a poner allí una vez mi número de teléfono. Voy a ponerte los correos personal e institucional. Bien, ahí está. Lisette, me puedes escribir un WhatsApp para registrar tu número y allí te debe poner en contacto con el coordinador de octavo B y también de quinto A. Bien, a ver, de una vez. La compañera Lisette Cañarte, es la que va a coordinar en el curso. ¿Cuál va a ser la función de ella? Primero, Lisette, necesito que de aquí hasta el día viernes me descargue, por favor, la lista de los alumnos matriculados. Bien, con la lista de los alumnos matriculados vamos a realizar los grupos de trabajo. Los grupos los voy a seleccionar yo. Yo voy a formar los grupos. Yo sé que van a venir comentarios, profesor, pero ya hemos venido trabajando desde el primer nivel y ya nos conocemos. Tienen toda la razón. Sin embargo, yo los estoy entrenando para el campo profesional. Cuando ustedes son profesionales y van a trabajar, no les van a decir ni les van a dejar con quién quiere trabajar. Le va a decir, trabaje con Pedro, con Luis, con Juan, con Joseph. Y tienen que saber trabajar en equipo multidisciplinario. Entonces, les voy a entrenar de esa manera. La cantidad de estudiantes que conformarán los grupos va a depender de la cantidad de alumnos matriculados, ¿sí? Que pueden ser desde 2 hasta 5, dependiendo de la cantidad de alumnos matriculados. Bien. Segunda situación. Todas las tareas tendrán que ser enviadas al ICET. Es decir, si formamos 5 grupos en el curso, significa que cada representante del grupo enviará el trabajo al ISEC. Es decir, el ISEC va a recibir 5 tareas. No va a recibir 40 estudiantes, va a recibir 5 tareas de 5 grupos. Bien, entonces, y LICET me enviará esas tareas a mí. También en algún momento yo les voy a enviar a través del ISEC una comunicación que no les voy a poder dar clase, que las clases se van a adelantar, que la tarea X, es decir, cualquier indicación yo en forma oportuna se les dé comunicar al ISEC para que les comunique a ustedes. Bien. Entonces, a medida que va el curso, seguiré dando 3 indicaciones respecto al ISEC. Con ISEC, por favor, respeto absoluto. No tienen por qué estarla faltando el respeto, insultando porque el deber le entregó, no le entregó. Yo sí, Licen, necesito de su parte bastante ética, es decir, si el deber le entregaron a tal hora, que debe ser a tal hora. O sea, no me esté mintiendo, porque de esa manera nosotros nos vamos a perjudicar más que todo el grupo de alumnos. Entonces, en ese sentido sí necesito la colaboración en ese aspecto. Bien. Para los que medio me conocían de cara, pues ahí está esa carita de profesor que da miedo. Mi nombre es José Basurto, soy ingeniero eléctrico de profesión, no soy ingeniero en sistemas, soy un técnico también en electrónica y electrotecnia, tengo una certificación en proyectos con el BIC y la Politécnica Nacional, una maestría en administración de empresas,
me empezó a gustar en esa maestría lo que es el proyecto, por eso me especialicé. Luego también hice una especialización en lo que es la pedagogía, diseño curricular. Y posteriormente, pues, como ya tenía ese bichito de proyectos, culminé un doctorado de proyectos en México ya hace aproximadamente 3, 4 años. Trabajo en la facultad desde hace casi 25 años aproximadamente. Con la materia ya tengo prácticamente desde el 2002. Particularmente también hago consultoría, soy consultor nacional e internacional con ciertas entidades mundiales como Banco Interamericano, Banco Mundial, entre otras. Trabajo como, con servicios profesionales en el FUNIVER, en el área de proyectos, a nivel de todas las sedes prácticamente del mundo que tiene FUNIVER y la sede principal de la oficina de proyectos que está en Argentina, Buenos Aires. Soy profesor de manera virtual y tutor de las universidades UNIMIS de Puerto Rico y México, tutor de tesis doctorales, de tesis de maestría y pues bueno, allí haciendo de todo un poquito, ¿no? Es decir, ejerzo la docencia, pero también ejerzo la profesión. El curso, yo espero que las expectativas las pongan ustedes y más que todo, que haya el interés de aprender. Hay muchas cosas interesantes que a ustedes les pueden servir. El curso debe combinarse en lo académico, se le dará la teoría universal, tal como lo dicen los libros. Espero que esa interactividad, que ustedes también participen, que pregunten, por favor. Y lógicamente haremos reflexiones dependiendo de la tipología de las preguntas o de los escenarios contextuales que se vayan presentando. Bien. Hay muchas metodologías de trabajo que nosotros podemos aplicar dentro de nuestro estudio o dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a tener presentaciones como ya las estamos viendo en PowerPoint, las mismas que serán facilitadas a ustedes. Pueden darle el uso conveniente, lo único que sí les pido es que respeten la autoría y hagan mención a la misma. Ustedes tendrán la mejor forma o la mejor metodología de hacer, pero al menos en proyectos lo que se utiliza es la metodología del aprender haciendo. Todo lo que se hace se aprende, lo que no se hace no se aprende. Bien, de hecho, la materia tiene una alta contribución a la carrera, específicamente porque es la herramienta que me permite establecer cualquier tipo de proyecto informático que nosotros tengamos. Reitero, no tengo yo ningún reparo en compartir la información, los conocimientos, con todo gusto, yo lo haré. Ya se van a dar cuenta en el transcurso de esta semana y la próxima semana trataré de cargar toda la información del semestre. Espero que le saquen provecho y la revisen. Bien. Es verdad que soy el profesor, soy el maestro acá, pero sin embargo, debemos primero respetarnos mutuamente, llevar la cordura. Prácticamente soy una especie de orientador, de facilitador, en la que, bueno, tenemos que enmarcar parámetros, ¿no? Esos parámetros es básicamente sobre las cuestiones del encuadre que estamos haciendo ahora y lógicamente tratar de orientarles de la mejor forma. Bien, la asignatura va a tener una combinación teórica con una combinación práctica. Es decir, lo hago y lo aprendo. Teórico, práctico. Bien. La asignatura está compuesta por 3 unidades. Una primera unidad que básicamente es casi que teórica, pero sin embargo me empieza a establecer cuáles son los ciclos de proyecto, cómo preparo un proyecto, cómo lo documento. Vamos a enseñarle una de las herramientas metodológicas como es el marco lógico, que la utilizan bastante aquí en el país. Si las aprenden, le van a dar oportunidades de trabajo. Adicionalmente a esto, tenemos un capítulo 2 que se les va a enseñar cómo se realiza una factibilidad y evaluación del proyecto. Y tenemos una unidad 3 que me va a permitir llegar hasta el diseño del proyecto documentado y luego cómo tengo que gestionarlo en el momento que empiezo a desarrollarlo y en el momento que empieza a operar. Bien, es importante
que como profesionales en la ingeniería y profesionales en general, ustedes sepan manejar el Project y el Excel. Estas dos herramientas, si ustedes se meten de lleno a ejercer la profesión, van a sacar mucho provecho y con oportunidades de trabajo y de ingresos. Bien. Esto me refería a la enmarque de lo que nosotros queríamos determinar. Es decir, las indicaciones generales. Bien. En este momento apenas están 33 estudiantes, no sé cuántos estarán graduados, bueno, no 33, menos 2, quien habla está contabilizado, y también tengo un invitado llamado José Basurto, es decir, tengo un retorno a través del WhatsApp, perdón, del celular, en donde yo puedo ir viendo lo que está saliendo en el retorno hacia ustedes, ¿no? Tanto en audio como en video. Espero que para las próximas clases estemos los 33 o los 35, los que estén matriculados, estemos conectados. Yo siempre voy a aperturar la plataforma 5 minutos antes. No olvidarse que tienen que, veo todavía algunos por allí que están etiquetados, seguramente ingresaron más tarde. Bueno, creo que son la mayoría, está bien, hay algunos por ahí todavía. Les indicaba que puntualmente ingresar a la plataforma, etiquetarse con apellidos y nombres, por favor. Etiquetarse con apellidos y con nombres. Bien. Reitero, sé que las clases no son obligatorias, pero ya les digo, ustedes háganlas obligatorias, porque es ustedes los que tienen el interés de aprender. Hagan las preguntas cuando los consideren necesario, hagan las preguntas y expongan con sus ejemplos y experiencias. Habrán momentos de debate, de disertación, manejémoslos con cordura, manejémoslos con respeto en ese sentido. Tratemos de no distraernos, por favor, controlen yo lo puedo hacer también desde acá, es decir, puedo silenciarlos a todos, pero sin embargo, es importante a veces no tener el audio activado porque en la casa alguna bulla, qué sé yo, y eso hace interferencia y nos interrumpe, ¿no? Lo mismo con sus celulares, por favor, tratemos de controlarlos. Si alguien en algún momento no puede asistir a clase, lo puede comunicar a Lisette y ella inmediatamente me comunicará a mí para ya tomar en cuenta. Bien. Igual Lisette, me gustaría que vayas haciendo captura de pantalla de los participantes para ir llevando también un control de la asistencia. En eso me apoyas, por favor. Bien. Si van a haber preguntas o dudas, por favor pueden irlos haciendo a través del chat, ¿no? Bien. ¿Por qué he querido poner las normas APAS? Lamentablemente, las normas APAS es más o menos como la computadora para nuestro trabajo, es más o menos como el Internet para nuestro trabajo. Es decir, es algo que en la actualidad, mejor dicho, siempre ha sido necesario tomarla en cuenta. La norma APA me va a ayudar más que todo de manera general a que mi trabajo documental se vea bonito, se vea de calidad, con buen tipo de letra, buen tamaño de letra, espaciados, párrafos, numeraciones, cómo etiqueto un gráfico, cómo etiqueto una tabla, y de sobremanera que vaya con buena redacción y con 0 faltas ortográficas. Bien. Vamos a llegar a una de las partes más importantes del encuadre, como es la calificación. Tanto para el primero como para el segundo parcial, nosotros vamos a tener 1, 2, 3 y 4 deberes prácticamente. Sí, bien. El primer deber que se va a llamar el resumen ejecutivo. Bueno, nosotros vamos, antes que nada, vamos a trabajar con un proyecto informático. Bien, el proyecto que ustedes van a trabajar es un proyecto informático. Bien, opciones. ¿O qué no deben hacer? Tomar proyectos que ya han sido realizados por compañeros que ya se han graduado. No tomar proyectos del Internet, casi que me los conozco todos. Pueden trabajar con un proyecto nuevo o con algún proyecto que ya lo vinieron trabajando desde los semestres anteriores, pero tiene que ser proyecto del área informática. Bien, entonces, el primer deber es un resumen ejecutivo de ese proyecto informático.
¿Cuándo lo deben entregar? Lo deben entregar la semana número 13. A propósito, hace poco acabé de subir ya, tanto a la plataforma del TIN como a la plataforma del sistema de gestión académico, las fechas de entrega de las tareas. Bien, ahí están detallados, igual lo voy a explicar ahora. El trabajo 1 lo entregaré la tercera semana, el trabajo número 2, que es el proyecto, la fase de diseño y el 50% del avance de desarrollo, lo entregarán la semana 7, lo mismo que los involucrados y el árbol de problemas, lo entregarán la semana 7, y el trabajo del examen que lo van a entregar la semana 8. El trabajo del examen va a ser un resumen de los trabajos 1, 2 y 3 en presentaciones de diapositivas. De los resúmenes del trabajo 1, 2 y 3 de las presentaciones en diapositivas. Si los trabajos 1, 2 y 3 los presentan bastante buenos, no hacemos la defensa y solamente el examen son las diapositivas. ¿Sí está claro? Si es que presentan buenos trabajos del 1, 2 y el 3. ¿Está entendido? ¿Sí está entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero. En las semanas 3, 7 y 8, ¿qué día van a entregar el deber? La semana 3, mejor dicho, toda la semana van a entregar la semana 3, 7 y 8 los días domingos. Sí, los días domingos. La semana 3, el domingo cae 30 de mayo. Sí, el domingo cae 30 de mayo. La semana 7 cae domingo 20 de junio. Y la semana 8, 27 de junio. Sí, esos serán los días de entrega. En la semana, los días domingos de la semana 3, 7 y 8. La hora de entrega, máximo hasta las 12 del día. Máximo hasta las 12 del día. Es decir, que tienen bastante holgura. Por favor, no dejen todo para lo último. Cualquier excusa que pase, por favor, mejor ni me escriban ni me llamen. Les estoy dando plazo, dice. Domingo de la tercera semana, máximo hasta las 12 del día. Es decir, tienen tiempo. Profesor, que mire que justo en ese momento la luz se me fue por mi casa, el computador me falló, se me fue el internet. Ya eso es responsabilidad de usted. Yo no les estoy indicando de un día para otro la entrega. Tienen 3 y hasta 8 semanas para entrega de tareas. Cuando le entregan por grupos a Lisette, ella recibirá y revisará que esté antes del tiempo, es decir, máximo hasta las 12. Trabajo que esté fuera del horario entregado, ella lo puede recibir, pero no va a ser considerado para calificar. Es decir, será considerado como incumplimiento de tareas. Por eso tienen ustedes el plazo y la hora prevista. ¿Sí estamos claros? Por favor, respondan o escriban. Listo, gracias a ese dedito. Gracias a Emilio. Vaya corrigiendo la etiquetada del nombre, Emilio, ¿no? Bien. Ese día, solamente un representante del grupo le envía a LISEC. Si hay 5 grupos, LISEC va a recibir 5 tareas. Sin embargo, en la plataforma del Teams va a estar programada las tareas con el listado de los estudiantes. Significa que de manera simultánea cada estudiante deberá subir el trabajo de su grupo, cada estudiante deberá subir el trabajo de su grupo a la plataforma del Teams, asimismo hasta máximo 12 del día, domingo de la tercera, séptima, octava y las semanas que se indiquen los plazos. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Para el segundo parcial es lo mismo. Vamos a tener 4 deberes, vamos a tener un resumen ejecutivo, pero ya de la versión final. Vamos a tener ya el documento completo de todo el proyecto. Vamos a tener el árbol de objetivos y estructura analítica y vamos a tener las diapositivas también. ¿Cuándo se van a entregar eso? Las primeras 3 deberes van a entregar la semana 15. Miren, al final del semestre, domingo de la semana 15. Y las diapositivas el domingo de la semana 16. La entrega, la misma modalidad del primer parcial. Bien.
¿Alguna pregunta? Ninguna por el momento. Bueno. Pregunten ahora, como dice alguien, o callen para siempre, ¿no? Bien. Entonces, para finalizar esta parte, vamos a hacer ciertas reflexiones, por favor. Reflexiones más que todo que vayan en bienestar de todos nosotros. No desperdicien las oportunidades. ¿Qué significa eso? Ahorita tenemos 8 tareas por entregar, 8. ¿Sí? 8 tareas tenemos por entregar. De las 8 tareas, no perdamos tiempo. Ah, que no presenté una, me quedan 7 tareas. Al final, esa tarea no entregada o esa tarea entregada incorrectamente me puede perjudicar para pasar el semestre. Controlen su tiempo, administren. Yo sé que estamos viviendo una situación, bueno, ya no es tan crítica como al inicio, pero sigue siendo crítica. Pero eso no me impide en que yo no pueda tener que administrar mi tiempo para todo. Yo sé que tienen varias asignaturas, yo también en mi caso tengo 2 asignaturas, tengo tesis, ya vieron que trabajo en otro lado, también me doy tiempo para descansar, para tomarme una cervecita, pero siempre de manera responsable, ¿sí? Traten de matricularse, legalizar la matrícula, lo que no tienen legalizado, eso de ahí al final nos puede traer problemitas. Bien, ya les dije, no se sientan obligados a entrar en clase, por el contrario, siéntanse interesados porque les aseguro que van a aprender muchas cosas interesantes. Yo les voy a dar lo que necesitan ustedes en el campo profesional, no voy a darles cosas que no les va a servir. Sean realistas, no vivan de intenciones, en este caso ya empiecen a enfocarse en que la realidad que está que al final del camino, dentro de 2 o 3 semestres, van a estar en contacto con clientes. No dejemos las cosas para lo último, prendámoslas a tiempo, respetemos nuestras vidas privadas y más que todos seamos responsables. No tengamos que al final del semestre tener que enviar por allí a alguien a amenazar, tener que enviar a alguna autoridad para que interceda por ustedes, cuando al inicio ya les dije, no desperdicien oportunidades, están a tiempo. Bien, realmente, tal como están las cosas, el que se queda de semestre es el que entrega tareas mal hechas o el que no las entrega. Así de sencillo. Bien. Ahí tienen los contactos, correo institucional, correo personal, el Skype, tenemos el canal de YouTube y también tenemos mi número telefónico. ¿Sí? Tenemos, bien. Molina Lucas me está preguntando los grupos. Voy a esperar hasta el día viernes que el ISEC, no lo digo ahorita porque siempre se saben ir matriculando. Bien, vamos a aclarar, y buena la pregunta señor Molina. LISEC me enviará, si es posible, LISEC, envíeme la lista el día lunes de mañana, perdón, el viernes en la mañana. Bien, con esa lista yo voy a armar los grupos. Si de los grupos que armo hay estudiantes que se retiran, y si en ese grupo hay 5 y se retiran 4, ese estudiante tendrá que hacer su trabajo solo. Yo no puedo estar a cada rato desarmando y armando grupos. Por eso les estoy dando la explicación e incentivando para que legalicen su matrícula, o están a tiempo si es que se quieren retirar. Digo, están a tiempo dependiendo de vean cómo están con los horarios, que no se les crucen. Bien. Entonces, eso es lo que quería comentarles respecto a esa pregunta, señores estudiantes. Reitero, el proyecto que ustedes tienen que hacer es básicamente que empiecen a trabajar en un proyecto informático que probablemente ya ustedes sí lo conocen. Bien. Antes de continuar en la clase, yo voy aquí a compartirles, o vamos, mejor dicho, a explicarles sobre las plantillas que próximamente las tendrán en la plataforma. ¿Sí? Sobre las plantillas que próximamente las tendrán en la plataforma. Bien. Bien.
Ustedes van a tener una carpeta llamada plantillas de desarrollo de trabajo y son las siguientes. Bien, vamos a tener prácticamente 10 plantillas, 10 instructivos de las cuales tienen las siguientes plantillas. Solamente la plantilla del trabajo del segundo parcial y la plantilla del trabajo del primer parcial no van a tener plantillas optativas. Son ustedes los que van a diseñar. Las diapositivas ustedes las diseñan. Ustedes cogen el tipo de diapositivas, el fondo, el tipo de letra. Pero sí hay un instructivo de qué tienen que hacer. Bien. Veamos. Bien. Ahí tenemos. Bien, ahí vamos a ampliar. Bien. Para el trabajo número 1, mejor dicho, para todos los trabajos la plantilla es casi similar. Bien, en el encabezado, aquí en el encabezado, ustedes tendrán que determinar qué paralelo es, A o B. Van a determinar cuál grupo, si es el grupo 1, 2 o 3, tienen que cambiar la fecha 2021-1. La fecha, el año más que todo, la fecha se da por defecto. Bien, aquí donde dice el título corto, ustedes tendrán que ponerle un título a su proyecto. Corto, cuando hablo corto no debe ser de más de 10 letras. Tienen que poner los nombres de los, van a poner los autores, solamente ponen el apellido del autor. Si en el grupo hay 2 o más estudiantes con el primer apellido igual, entonces tienen que ponerle el apellido y el nombre, o el apellido y la inicial del nombre mejor. Apellido y la inicial del nombre en caso de que el estudiante tenga el mismo apellido del otro. Al final del trabajo, ahí sí ponen los nombres completos del apellido, de los estudiantes, apellidos y nombres completos. Otra consideración, no pueden, primero no deben borrar nada de la plantilla, no deben cambiar los tipos de letras, es decir, aquí donde tienen que desarrollar, aquí está, este es el desarrollo, aquí ustedes tienen que desarrollar, ¿sí? Su trabajo, no tienen por qué cambiar el tipo de letra, ¿sí? Ni que esa letra no me gusta, etc. Mejor dicho, pueden cambiarla, pero esos cambios que están en contra de las indicaciones les perjudicará en los puntos. Bien, aquí le da las instrucciones para realizar el trabajo. Dice que el trabajo no va a tener más de 350 palabras. Es decir, nosotros vamos aquí a aprender a trabajar a presión. Y segundo, con limitaciones. Me dicen en 300 palabras. No debo poner más de 300 palabras. Ah, porque me dicen 300 palabras, la voy a poner en 50. Tampoco sean mezquinos. ¿Sí? Al poner en 50 me están indicando que es un trabajo demasiado básico, muy escueto y prácticamente no me dice nada. Aquí me dice que tengo que elaborar el título de mi proyecto. Aquí me está indicando cuántas palabras debe tener mi título. Y aquí hay algunos ejemplos. Me está pidiendo en el trabajo que tengo que hacer un resumen. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer el resumen? ¿Cuántas palabras tengo que hacer el resumen? Aquí está la semana 3, domingo de la semana 3 hasta las 12 del día. ¿Cómo debe ir etiquetado el proyecto? Ya les dije el número del grupo, verificar qué paralelo es y el año 2021-1 que tienen que cambiar. Bien, otra cosa, el nombre del archivo, ¿sí? El nombre del archivo, lo único que va a cambiar es el número del grupo. El nombre del archivo, lo único que va a cambiar es el número del grupo y deben quitarle ese número 1, el número 1 del archivo. O sea, eso, le quitan el número 1, va desde la letra G en adelante. Bien. Ahí les hace un recuerdo de qué es lo que tienen que hacer y además de que les indica dónde, en qué plantilla está. Yo ya les estoy indicando que las pueden encontrar en la plantilla de la plataforma del TIN, con el mismo nombre, plantillas para desarrollar trabajos, es decir, tal como lo tenemos aquí, plantillas para desarrollar trabajos.
Así la van a encontrar. Bien. Y tienen el desarrollo, es decir, aquí mismo escriben. No tienen por qué estar quitándole los encabezados, los pies de página, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Bien, para el trabajo número 2 y el trabajo número 6, el 2 y el 6, van a tener dos archivos, el 2 y el 2.1, el 6 y el 6.1. Bien, en el número 2 y en el número 6 van a tener la plantilla donde deben llenar el documento. ¿Sí? Ahí tienen una plantilla donde deben llenar el documento. Bien, habrán temas o títulos que no los necesiten, los pueden eliminar, o habrán títulos que tienen que adicionar y los pueden hacer. En caso contrario, no los eliminen, simplemente pongan no aplique. Bien, ¿qué me he encontrado? Que cuando envían los deberes, se olvidan de quitarle estas notas. Se olvidan de quitarle estas notas. ¿Sí? ¿Qué más? Se olvidan, de quitarle estos ejemplos. Debe ir limpio, solamente con proyectos de ustedes, con teoría, información de ustedes. Lo mismo hacemos los cambios en el encabezado. Bien. Vamos viendo entonces, esa sería la plantilla número 2 y la plantilla 6. En la plantilla 2.1 y la plantilla 6.1 tienen las instrucciones de cómo deben realizar el ejercicio, las instrucciones, ¿sí? Todas las instrucciones del ejercicio. Bien. Y el ejercicio o el deber número 4 y el deber número 8 es el informe final. Ese informe final se refiere a la diapositiva. Lógicamente, no me van a enviar este archivo en Word, sino que el trabajo lo entregan en diapositiva con el nombre que me indica este archivo, excepto el número 4 o el número 8. Una pregunta, ingeniero. En las láminas, ¿cuánto es el máximo de las láminas que desea? Ya, muy buena pregunta, niña. Bien, aquí dice que máximo 4 diapositivas, máximo 4 diapositivas, incluidas carátulas, incluido el siempre se que ponen al final, muchas gracias. Tendrán que tratar de minimizar esa carátula, poner los datos mínimo básicos y no desperdiciar, porque miren, tienen poco espacio. Bien, se pueden ir dando cuenta que les estoy limitando con palabras, con láminas. El objetivo de esto es que ustedes sepan trabajar con pocos recursos y dar buenos resultados. Eso es un enfoque que debe trabajar el ingeniero. Segundo, yo también decía, en 4 láminas, ¿qué se va a poder poner? Sí se puede. En 4 láminas se puede poner, creo que tengo aquí un ejemplo, se puede poner en 4 láminas información de 150 a 200 páginas. Lo que tienen que hacer, aquí también están las instrucciones, cómo deben presentarlo, qué documentación deben jerarquizar, entre otras cosas, ¿no? Bien. Entonces, sí se puede jerarquizar en 4 láminas de diapositiva información. Ya lo hemos venido trabajando con los compañeros estudiantes desde hace algunos semestres atrás, 6 y 8 semestres. Al inicio fue difícil, pero sí se pudo. Y en lo personal les indico, sí se puede. ¿Cuál es el objeto además de poner en 4 láminas? Porque cuando ustedes le van a entregar a un cliente la presentación del proyecto, el cliente no tiene mucho tiempo, le va a decir, ¿sabe qué? Solo le puedo atender 5 minutos, 10 minutos. Entonces, su lámina deben ser para ese tiempo. Bien. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, pregunten, por No, favor. ingeniero. Déjenme ver por aquí si tengo... A ver, ¿dónde están?
Por ejemplo, este es un deber de compañeros de ustedes. Miren, tengo 1, 2, 3 y 4 láminas. Miren, ve. De pronto en su título le puso aquí qué asignatura, nivel, está poniendo el nombre del proyecto y empieza a poner la información relevante que él considera pertinente. Miren, ve. Estos son trabajos de otro semestre. Entonces significa que sí se puede. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, ingeniero. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Igual por ahí es probable que se me hayan escapado algunas cositas. Me iré acordando. Iremos viendo que, que se puede ir adicionalmente enseñando, ¿no? Bien. A ver. Bueno. Vamos a ver ahora sobre la gestión de proyectos con el enfoque del BIC. ¿Sí? Vamos a ver con el enfoque del BIC. Parece que no me cogió. Ahí está. Ahí sí. Bien. Entonces, vamos a ver de esa forma, entonces, la gestión de proyectos con el enfoque del BIC. Y vamos a tratar de centrarlo específicamente a los proyectos informáticos. ¿Sí? El enfoque del PMBOK, del BIC, del Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, estamos buscando con espectros que trabajan ya a nivel formal de cómo en su momento las entidades me empiezan a estar solicitando los proyectos a nivel de una alcaldía, de un municipio, de una prefectura o particularmente. Bien. Quiero iniciar con lo que dice Wilde y Mario Vogel, que dice que los errores no es más que producto de cada experiencia y uno va aprendiendo de ellos. El conocimiento y la información hay que compartirla. Muchas veces no queremos ni siquiera que nos vean cuál es el título o el color del documento que tenemos. Realmente hay que compartir. Es verdad que cuesta trabajo, pero asimismo también compartamos para que de esa forma nosotros no podamos también mezquinar la información de investigaciones realizadas en su momento. Bien. Para los proyectos nosotros necesitamos un punto de partida. Ese punto de partida, ese inicio, no es empezar a hacer, profesor, voy a hacer el proyecto tal. No. Lo que ustedes primero tienen que empezar a identificar es el problema, cuál es la necesidad. Por ejemplo, yo no puedo salir corriendo a la tienda sin saber qué es lo que voy a hacer a la tienda. Yo sé que voy a comprar, pero ¿qué compro? Tengo que revisar algo que necesite. Yo no puedo salir corriendo donde el médico sin saber a qué voy donde el médico. ¿A qué voy? Debo estar enfermo. Yo no puedo salir a comprar un televisor, una computadora, porque me dio la gana, por gusto. Debo comprarlo por algo, por la necesidad, entre otras cosas. Entonces, mi punto de partida no es buscar la solución, sino buscar el problema. ¿Qué es lo que se me está generando conflicto? Para nuestro caso, pues de ejemplo, digo, bueno, he detectado que las mesas para realizar las tareas, los escritorios para realizar las tareas son incómodas. Son incómodas. Ya identifiqué el problema y debo empezar
a pensar en cuáles son las soluciones, cuáles son las posibles alternativas de solución. Bien, en ese sentido, yo digo, bueno, estamos hablando de mesas, entonces empiezo a buscar todas las mesas posibles y necesarias, modelos, colores, material, precios, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, tengo que empezar a pensar en eso, que las mesas que me van a servir de solución al problema identificado cumplan la C4. ¿Qué significa la C4? Que sea un producto de calidad, que sea un producto a un costo accesible en las cantidades y especificaciones técnicas requeridas, que sean entregadas a tiempo. Ese es el enfoque que ustedes tienen que darle a los proyectos. Identificar el problema. Voy a irme rapidito a un ejemplo de informática. Identificación, por ejemplo, deficiencia del servicio de Internet. Soluciones alternativas. Primero, se me ocurre, ¿qué operadoras son deficientes? TV Cable, Cable Familia, CNT, entre las que más problemas tienen. Soluciones alternativas, no sé, Neclae o alguna otra empresa que tenga con fibra óptica. Tendré que ver cuáles son los costos y de acuerdo a eso tomar la decisión cuál contrato. Bien. Acá lo que se quiere es que ustedes se sientan guiados para poder documentar los proyectos, que aprendan a utilizar procesos sistémicos, estratégicos, frutos y productos de la parte informática, que dominen los estándares de cómo desarrollar y documentar los proyectos y además determinen la factibilidad de los proyectos, la viabilidad de los proyectos. Yo no me puedo documentar por documentar, o sea, tengo que sacar provecho. Ese trabajo de la documentación del trabajo número 2 es una documentación de un diseño de proyecto que se llama consultoría y dependiendo de quién lo contrate y dependiendo de qué tipo de proyecto sea, puede tener un valor desde $3,000 en adelante. De $3,000 en adelante, solo el diseño. Cuando ya les digo en adelante, puede estar bordeando los $8,000, $12,000. La parte documental. Bien. Vamos a partir ahora con ese preámbulo de una manera general sobre el término gestor. Bien, esa parte gestor significa ser el líder, ser la cabeza, ser el que toma la batuta, ser el que toma la iniciativa. ¿Sí? Es decir, tomar decisiones si lo hago ahora, lo hago más tarde. ¿Cómo gestiono mi sueldo? ¿Cómo administro mi sueldo? ¿Cómo administro una botellita de agua? Es decir, ¿me la tomo de todo o la voy tomando poco a poco? ¿Sí? Por eso lo pongo aquí. Cuando a veces estamos bebiendo, oye, no sirva mucho porque se termina rápido. O sirve rápido, no importa que se termine, hay para otra. Eso significa ser gestor. Es decir, manejar adecuadamente los recursos. Cuando hablo de recursos se refiere a dinero, materiales, tiempo. Y además, en la parte de automatización informática, a nosotros nos piden que si es automatización tiene que ser rápido, inmediato, es decir, minimizar procesos. A veces me encuentro con sistemas, con aplicaciones, suponiendo que este sea un icono, abro ese icono, dentro de ese icono me aparecen un montón de documentos, activo el que quiero y así sucesivamente. Lo más fácil y práctico, si ustedes se ven los celulares, rapidito, con atajos y con sistema la mayoría tipo touch, ¿verdad? Eliminen procesos. Bien. Lamentablemente, muchas veces cuando no se quiere gestionar o dirigir, se empieza a evadir responsabilidades y dice, ¿para qué? Eso me va a esclavizar, sí, pero va a tener beneficio de mejores ingresos y de que su estatus profesional suba y más oportunidades laborales. Lamentablemente en el país, en la región, voy a ponerlo tal como está allí, el 95% de los jóvenes profesionales no quieren ser líderes, no quieren tener responsabilidades altas. La mayoría dicen, denme un trabajo. Algo que interesa tener un trabajo y estar mensualmente asalariado, ganar su sueldo. No le interesa ascender
no le interesa mejorar su estatus profesional, lo único que le interesa es cobrar, cobrar y cobrar. No importa si sea el básico. El otro 5% sí le gusta dirigir, sí acepta los retos, si tiene en mente progresar, si tiene en mente mejorar su imagen y que su salario crezca. ¿Sí? Entonces, cambiemos ese chip, cambiemos ese escenario. Cuando yo empiezo a tener responsabilidades, debo empezar a conocer todo el esquema, todo el contexto, los recursos, personal, tiempo, herramientas, máquinas, y con lo que yo tengo que optimizar. Por eso, ustedes se dieron cuenta en las tareas, las limitaciones de palabras y de diapositivas. Es para que sepan optimizar las áreas de trabajo. Muy bien. Bajo este preámbulo, yo también tengo que hacer hincapié en que los proyectos tienen un objetivo, uno solo, no más. ¿Sí? En que yo debo tener pautas aplicables, más que todo, no se olviden de la C4, calidad, cantidad, costo y tiempo, en las mejores condiciones óptimas. Ya dijimos que lo primero que tengo que identificar es el problema, luego las soluciones y que estos sean coherentes y sistémicos entre ambos. Debo verificar, debo evaluar, debo corregir, debo probar el equipo, debo probar el sistema, debo probar el proyecto y empezar a darme cuenta si hay conflictos o no, si hay imprecisiones o no, si hay incoherencias, qué pasa con los presupuestos, qué pasa con los cronogramas, entre otras cosas. Normalmente nos vamos a encontrar en deficiencias de planificación, de presupuestos. No saben, y por eso les digo, yo no sé si los compañeros profesores del área técnica les han enseñado a sacar presupuestos, les han enseñado a sacar cronogramas. Los cronogramas dependen, o los presupuestos dependen de los cronogramas. Si en el cronograma me olvidé de una actividad, significa que me estoy olvidando de algún costo. No tengo que olvidarme de ninguna actividad. Por ejemplo, vamos a hacer un ceviche. Voy a poner este ejemplo sencillo. Si vamos a hacer un ceviche de pescado, ¿qué necesito? Pescado, limón, sal, cebolla, tomate, cilantro, aceite, chifles, salsa de tomate y mostaza, prácticamente. Imaginémonos que vamos a comprar un ceviche, vamos a preparar un ceviche y nos olvidamos del limón y de las ensaladas. No puedo ejecutar el proyecto llamado ceviche. No puedo decir que compré 2 libras de pescado, me costaron $6, pero necesito más dinero. Entonces, no deben olvidarse. Eso me genera errores, esos olvidos generan errores que traen como consecuencia retrasos en la entrega de los proyectos o simplemente pérdidas en el proyecto. Lamentablemente, aquí en el país, esto lo digo así fundamentalmente porque lo he investigado, en el país la valoración que se le da a lo que yo les estoy enseñando es baja, se da poca importancia. La aplicación metodológica para documentar proyectos es imprecisa. Y lo digo porque hago consultorías. Me he encontrado con trabajos de consultorías que valen $8,000, $200,000, $350,000, en que la documentación está pésima, errores ortográficos desde la carátula, ponen un índice y no coinciden las numeraciones, hablan de Manta y le ponen fotos de Guayaquil, imagínense, y son proyectos sumamente caros. Lamentablemente es la cruda realidad. Todos esos hallazgos son relativos y más que todo si es que brindan servicio de bienes o servicios. Y por lo general, esto me pueden conllevar a un fracaso en los proyectos, que no sirvió, no valió la pena, no fue en vano trabajar. Por otro orden de cosas, deben empezar a fundamentar la contextualización para que ustedes garanticen el éxito del proyecto. Eliminando las limitaciones, eliminando las dificultades,
que todos los componentes entregables estén claros qué es lo que voy a entregar, que el problema a solucionar esté absolutamente documentado, saber cuáles son sus causas y consecuencias. Bien, esto hay que sistematizarlo. Normalmente ustedes lo han venido haciendo así, es decir, arman el proyecto y no lo documentan. Cuando ya se encuentran que llegan a octavo semestre y yo les digo documenten, se les va a hacer difícil y me voy a encontrar con trabajos malos. Solamente copia y pega. Jóvenes, la documentación no es copia y pega, la documentación es creatividad. Por eso sí es ingenio. Ingénieseles para inventar procesos válidos. Entonces, si ya empezamos a aplicar técnicas, entonces se hace un diagnóstico y eso me servirá de punto de partida, de línea base. Yo puedo hacer un seguimiento, puedo hacer un monitoreo, es decir, puedo ir controlando antes, durante y después. De esa forma, yo voy a darme cuenta si mi proyecto ha sido o no ha sido exitoso. Y siempre en función de la C4. Bien, aquí hay otra cosa también muy importante en la que una de las primeras preguntas que nos hacemos, bueno, ¿qué es un proyecto? ¿Cómo definimos un proyecto? ¿Cuál es el concepto de un proyecto? A nivel mundial hay cientos de miles de instituciones, por no decir millones, que han definido a los proyectos. Lo claro está que todos coinciden en que desarrollan actividades en un plazo, que cumplen objetivos, utilizan recursos, presupuestos y tiempo y tienen un responsable. Esa es una definición casi que común para todas estas instituciones. Sin embargo, el cliente quiere esto. El cliente quiere soluciones rápidas, quiere soluciones inteligentes que resuelvan problemas. Ejemplo, el cliente le pide que le guinde un cuadro con una foto. Entonces, nosotros como ingenieros dicen, bueno, coge el flexómetro, vamos a ponerlo a 1,80 m aproximadamente y marcamos. Vamos a ponerle un clavo o un tornillo. Vamos a ponerle un tornillo. Mando a ver el taladro, no sé, automático, eléctrico, lo que sea. Un taco Fisher, no el normal, sino uno importado, un tornillo importado de color rojo, qué sé yo. Mientras me venga el taco y el tornillo que sean importados, va a pasar mucho tiempo. El cliente quiere ese cuadro guindarlo ya. Entonces, no se compliquen, midan. Aquí a esta altura está bien, sí, cojan el taladro, pongan el taco y el tornillo y listo. Eso es. Soluciones rápidas. Eso se llama soluciones inteligentes. No se compliquen la vida. Bien. Otra cosa que debo aclarar es que la gestión de proyectos en todas las áreas y específicamente en cualquier área de la informática siempre va a estar presente. Sea el sector público, el sector privado, si es de servicios, si es de bienes, si es de investigación, si es un proyecto local, regional, si es grande, pequeño, siempre va a haber cabida para hacer la gestión de proyectos. Bien. También yo siempre me preguntaba y le preguntaba a los estudiantes y a los compañeros profesores cuántos tipos de proyectos había. Y me empezaban a desglosar N proyectos. Proyectos de desarrollo de software, proyectos de aplicaciones móviles, proyectos de aplicaciones móviles en Android, proyectos de aplicaciones móviles en iOS, proyectos de aplicaciones en tal cosa, y no paraba. Yo decía, no puedo hacer un listado demasiado grande cuando todos son los mismos. Entonces me puse a investigar y a menos aquí en América Latina, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, utilizan 3 tipos de proyectos, no más. Desarrollo de aplicaciones de software, cualquiera que sea de manera específica, pero allí está genérica. Es el primer tipo de proyecto. El segundo tipo de proyectos, equipamiento o adquisiciones de hardware, infraestructura, redes, base de datos, equipamiento, etc. Y el tercer tipo de proyecto informático pueden ser los primeros o segundos,
de esos proyectos que yo quiera actualizarlos, ampliarlos, mejorarlos, reponer, incrementar su capacidad de recursos tecnológicos, entre otras cosas. Cualquiera de esos tres tipos de proyectos van a trabajar en un ciclo, tienen un ciclo de vida. Tienen un ciclo de vida que empiezan desde la idea, se arma un perfil de proyecto, es decir, una aproximación de lo que yo quiero, se arma un estudio de prefactibilidad y luego de factibilidad, luego pasamos a la etapa de diseño, ejecución y empieza a operar. No más tipologías de proyectos informáticos. Probablemente no estén de acuerdo, respeto, pero ya les dije, tengo que optimizar recursos. No, imagínense, en esta lámina no me alcanzaría a poner toditito los proyectos informáticos que tenemos, si los puedo reagrupar de esa manera. ¿Qué más deben tener en cuenta y que ustedes deben hacerle notar a su cliente cuando arman un proyecto, cuando le dan un servicio? Deben ustedes hacerle notar los impactos. Los impactos. ¿Qué son los impactos? Son los resultados que me van a permitir establecer si mi proyecto informático fue exitoso o no. Bien, el impacto número 1 es el impacto en el medio ambiente. ¿Qué necesito yo? Que los equipos informáticos tengan un consumo de energía eléctrica bajo, que se disminuya. ¿Qué gano con eso? Pago menos valor de energía eléctrica. Segundo, que los proyectos informáticos al mínimo utilicen documentación en impreso, la mayoría que sea digitalizada. Ahorro papel, ahorro tinta y también voy en beneficio del medio ambiente, de los árboles más que todo. Y también optar por equipos que tengan poco consumo energético. De esa manera disipan una menor cantidad de calor. El segundo impacto es el impacto en el medio social o socioeconómico. Evitar que el proyecto informático me disminuya las enfermedades de tipo de ergonomía laboral, dolor de cuello, de muñeca, de antebrazo, etc. Que los proyectos informáticos me disminuyan las afectaciones de salud, por estrés, por presión de salud, entre otras cosas. Sí, es decir, que el proyecto me lo haga fácil, me elimine estos parámetros. Que el proyecto me permita mejorar los servicios, me permita mejorar el entorno lúdico, es decir, ya no tener un cableado estructurado físico, sino un cableado inalámbrico. Y todo eso debe contribuir a que los gastos se disminuyan. Eso van a ser ahorros, ahorros que se podrían transformar en ganancias o se podrían transformar en liberación de recursos para reinvertir en otros equipos. A nivel técnico, yo tengo que empezar a disminuir los riesgos de operación, de usabilidad, entre otras cosas de mi proyecto. Tengo que mejorar los procesos de internos, externos, con valor agregado, sin valor agregado. Eliminar los procesos que me generan pérdidas. Buscar que los equipos tengan una mayor vida útil, minimizar los desperdicios y sobre todo cambiar la cultura empresarial, es decir, hacerle notar al cliente y al operador en que tiene que cambiar de mentalidad. Ahorita están, por ejemplo, con teletrabajo, ya está habiendo un cambio empresarial. Entonces, reitero, reagrupemos los proyectos en 3 tipologías y hagámosles entender al cliente que los proyectos deben tener estos 3 impactos, que ustedes tienen que transformárselo en dinero y ya vamos a ver cómo se transforman en dinero eso. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, no hay, parece. Vamos a ver ahora ciertas generalidades de los proyectos informáticos. Lamentablemente, los proyectos informáticos están básicamente casi como delineados o liderados por la ingeniería de software. Cuando hablo de ingeniería de software, lamentablemente no los centremos a lo que es desarrollo de aplicaciones, sino yo le cambiaría, en vez de ponerle ingeniería de software, le pondría ingeniería informática. ¿Sí? Ingeniería informática o ingeniería de ciencias informáticas, para hacerlo más general.
Todos estos proyectos deben tener un objetivo general que es diseñarlos, desarrollarlos, implementarlos y operarlos, ¿sí? Lamentablemente, a través de los recursos electrónicos y toda la automatización de la tecnología, yo puedo incorporar, puedo sistematizar, puedo hacer interactuar señales híbridas con señales electrónicas y señales digitales y transformarla en una imagen de pantalla, transformarla en un sonido, en un audio, en un video. Yo puedo aplicarlas con todas las técnicas y herramientas conocidas. ¿Qué más tenemos? Que es cierto que hay que hacer validaciones y tratar de evitar que se cometen errores y si es posible detectarlos. ¿Sí? Detectarlos. Todo esto me va a incidir en los costos y en los plazos, que es importante para el cliente. ¿Cuánto me cuesta y cuándo me entrega? Hay que tener claro. Normalmente el cliente, una de las primeras cosas que le pregunta, oye, ¿cuánto me cuesta? Ni siquiera me ha preguntado qué quiere que le haga, ya está me preguntando cuánto le cuesta. Es facilito. Vamos al mall, vemos alguna cosa que nos gustó. Niña, ¿qué precio tiene? En vez de decirle, ¿me puede prestar para ver el equipo? Pero primero le preguntamos el precio. Bien. Entonces yo le decía, no he querido quitarle el término ingeniería del software, sino porque es una autoría que ya lo he consultado así, pero yo le llamaría ingeniería de las ciencias informáticas. La ingeniería del software de las ciencias informáticas es un conjunto de técnicas y herramientas que me permiten desarrollar y poner en funcionamiento proyectos informáticos de manera concreta. No son independientes del problema, ya sabemos que el proyecto nace de un problema. El proyecto nace de un problema, así como una mariposa nace de una oruga. ¿Sí? El proyecto nace de un problema. Bien. Para esto, yo debo tener claro entonces que los proyectos tienen una etapa de diseño y tienen una etapa de desarrollo o materialización. Esa etapa de diseño se llama preinversión y la etapa de desarrollo, pruebas y operación se llama de inversión. Diseño y desarrollo son las fases genéricas de los proyectos. Conceptos que ya tienen que irlos casi que memorizando. Hay otros, en cambio, que lo diagraman de esta manera. Miren, ¿ve? Parten a un problema y buscan una solución. Con una etapa de diseño, una etapa de desarrollo y finalmente una etapa, en este caso, de funcionamiento, operaciones y pruebas. ¿Sí? Bien. Continuamos. Hay otros que los enfocan a sí mismos, miren, ve, problemas para buscar una solución y van en un sentido antihorario buscando desde la identificación del problema hasta la presentación de mi proyecto hacia el cliente, indicando todas las facilidades técnicas, indicando todos los elementos que interactúan para llegar. En resumen, hay un paso a paso de cómo realizar un proyecto, cómo documentarlo, cómo desarrollarlo, cómo diseñarlo y cómo desarrollarlo. Primero, identifiquen el problema. El problema se lo identifica observando, preguntando a ciertos informantes llamados involucrados. Ellos van a hacer que ustedes, con la información recopilada, armen una sistematización del árbol de problemas. Con el árbol de problemas nosotros podamos visualizar ya las potenciales soluciones a presentar en el entorno problemático. Para eso yo tengo que ver cuáles son las diferentes herramientas que puedo utilizar, opciones de solución. Una vez que se escoge la opción de solución, armo mis estrategias, ya prácticamente mi diagrama de acción del proyecto y finalizo con el diseño del proyecto dependiendo de la metodología que ustedes quieran utilizar. Ese es el paso a paso o la secuencia de cómo debo documentar, diseñar, desarrollar y hacer pruebas de mi proyecto. Si hay dudas, preguntas, por favor, me lo escriben al chat. En la parte también de cómo interactúan los procesos y el monitoreo, ya vimos cómo formular ya completamente el proyecto, entra un proceso de revisión,
Luego me indican si justifica o no justifica. Si no justifica, el proyecto prácticamente no se lo va a realizar. Si justifica, entra a un banco de datos y me dicen, señor, tiene la opción de ejecutarlo, entonces empiece a ejecutar. Si me dicen no lo ejecute, entonces está en espera. Cuando me dicen que lo ejecute, yo tengo que actualizarlo. Tengo que actualizarlo. Más aún si es proyectos informáticos. Bien. Vamos a ver ahora el PMBOK, o el PMBOK es una guía, no es una metodología. Está en más de 500.000 de personas que la utilizan en 178 países. Es una asociación de profesionales. Lo que hace es que ellos tienen como misión convertir al profesional a que sea un gestor exitoso. Para eso promueven que sus conocimientos empiecen a incrementarse. Bien. Es un documento y que ha servido de base para las normas ISO y adicionalmente hacen su objeto principal es que los conocimientos aplicados conlleven al éxito de los proyectos. Bien. Esta estructura del PMBOK tiene ciertas implicancias, 8 específicamente. Primero, tienen un solo propósito. Ojo, un solo propósito. Si yo voy a matar una paloma, es una paloma, no 10. Con una sola bala no puedo matar a 10 palomas. Dicen que los procesos deben ser organizados, deben tener actividades todas completas que se inicien y finalicen. Deben tener un presupuesto real, que no se escape nada. Lógicamente, los proyectos tienen riesgos. Planificación y cronogramas deben ser completos y deben ser alineados al presupuesto. Los proyectos tienen que analizarse en 3 escenarios. Un escenario conservador, un escenario pesimista y un escenario optimista. Es decir, uno bueno, uno malo y uno intermedio. Si cumple esos 3 escenarios, el proyecto no va a tener problemas. Y los impactos son los que nosotros vimos, cuáles son los resultados para poder fundamentar de manera objetiva cuáles son los éxitos o los resultados de éxito de mi proyecto. Esto sucede, esto contratamos o esto nos contratan y esto es lo que hacemos. Es la cruda realidad. Es la cruda realidad. ¿Sí? Esa cruda realidad puede hacer que fracase el proyecto o que baje la rentabilidad o simplemente que pierda. Bien. El PMBOK agrupa áreas de conocimiento y agrupa grupos de procesos. ¿Sí? Aquí tenemos las áreas de conocimiento y los grupos de procesos y estas interactúan entre sí. Estas áreas interactúan entre sí. Es decir, yo puedo iniciar la gestión de proyectos en la planificación, en la ejecución y en el control. Puedo hacer gestión de riesgos en la planificación y en el control. Puedo decir que planifico en todas las áreas de conocimiento. Y algo importante, el 15% yo de tiempo lo debo implicar en el inicio, entre el 15 y el 25% en planificación, el 75% en ejecución y desarrollo, el 100% en el control, siempre debe controlar, y el cierre un 5%. Y ahí tenemos que con actividades que se desarrollan yo puedo obtener productos o componentes que tienen un propósito del proyecto y en última instancia por qué razón lo hago. Y aquí lo tenemos de manera gráfica, la representación. Bien, ¿qué más tenemos? Una vez que yo hago el diseño de mi proyecto, empiezo a tener el ciclo de la gestión, es decir, reviso los presupuestos, reviso cronogramas, reviso especificaciones, reviso el diseño. Una vez que reviso el diseño, entonces empiezo a desarrollar en base al cronograma, al diseño, al presupuesto, en base a los costos. Y voy tomando apuntes si es que se va haciendo algún cambio de reingeniería, algún rediseño. Finalmente, una vez que termino, yo tengo que empezar a hacer un informe final, tengo que empezar a facturar, hago la gestión de cobro. ¿Sí? No es que se terminó y se entregó, no. Debo hacer un informe, debo facturar para cobrar. Hacer un acta de entrega-recepción, para que quede allí
formalizado qué es lo que verdaderamente se debió realizar. Hay muchas fases de la gente de los procesos, hay un equipo multidisciplinario que interviene, yo tengo que empezar a esclarecer qué quiero desarrollar, bajo qué condiciones, cuáles son las limitaciones, cómo los vamos a implementar, cuáles son los materiales que necesito, cómo verificaré el funcionamiento. Miren, eso tengo que hacerlo antes y no empezar a trabajar y ir viendo qué se hace. De manera específica, empezar a hacer los diseños, empezar a preguntar al informante cuáles son los requisitos, qué quiere, qué es lo que quisiera, y empieza a definirlos. ¿Sí? Empieza a realizar las arquitecturas, los diseños detallados, transferencias, etc. Hace un análisis en esta fase de planificación que es importante, pero también es importante que una vez que ustedes hicieron ya el contrato, cuando hay cambios de diseño, entonces también se incrementan los tiempos y se incrementan costos. Por eso al inicio, pregunten los requisitos de usuario, pregunten todo lo que el cliente requiere, porque llegar a esta parte a veces es más trabajo porque ya tienen avanzado y tienen que rediseñar y eso el cliente no lo va a reconocer. Bien, entonces hay que preguntar todos, absolutamente todos los elementos importantes para ver cómo evalúa mi proyecto, cómo evoluciona. Bien, bien. Aquí esta parte, ojo, no lo enfoquen como desarrollo de software, enfóquenlo como desarrollo del proyecto informático. Yo lo puedo hacer en cascada, lo puedo hacer en modelo incremental, lo puedo hacer en modelo evolutivo. Aparentemente, ustedes aquí ven un modelo en espiral, por eso le digo, no le vean el enfoque de desarrollo de software, vean el enfoque del desarrollo del proyecto. Yo aquí estoy combinando cómo evoluciona mi proyecto aplicando el ciclo Deming, que me lo enmarca en 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. En el primer cuadrante identifico, ¿qué identifico? El problema, los requerimientos del negocio, qué quiere el cliente, qué necesita, por qué está sucediendo. ¿Sí? Luego, en el segundo cuadrante, diseño la solución de lo que estás solucionando, de lo que está requiriendo el cliente. ¿Sí? Luego lo desarrollo y finalmente hago implantación y pruebas. Pero observemos lo siguiente. ¿Sí? En el primer cuadrante, requerimiento del cliente, del sistema, subsistema, unidad, hasta llegar a decir, ok, está todo, no se pasó por alto nada. En el segundo cuadrante, empiezo a hacer los diseños desde lo más básico hasta lo más complicado e integral. Lo mismo en el desarrollo, lo mismo en las pruebas. Miren, por eso les dije, no enfoquen estas metodologías para desarrollo de software, enfóquenlas para desarrollos de proyectos informáticos. Personalmente, este es el que más aplico. Bien. ¿Qué otro problema he encontrado? No saben sacar costos. Yo les pregunto, ¿cuánto me cuesta ese sistema? No, no vale nada porque como es un deber. Usted compró al final un hosting, compró una licencia, compró un curso para capacitarse, utilizó internet, utilizó su computadora, utilizó energía eléctrica, utilizó tiempo. Entonces, todo eso hay que costearlos. Bien. Normalmente, en los proyectos, el 40% del presupuesto debe ser para planificación y análisis, 40% para pruebas y 20% para codificación. De ese análisis y planificación, el 40% es de planificación, el 20% para análisis y requisitos y el 40% para el diseño. Son los porcentajes de costo por hora que yo necesito sacar para determinar el costo de mi proyecto. Bien. Hay muchas estructuras de cómo sacar costos. Yo personalmente les recomiendo que lo hagan por análisis unitario o lo hagan por valor costo hora. Valor costo hora. Ya vamos a enseñarle en su momento dado. Bien. Para finalizar, hay muchas consideraciones que deben tomar en cuenta. Bien. Los proyectos informáticos aplicando el PMBOK me generan situaciones positivas en la etapa de factibilidad y viabilidad. Me ayuda a disminuir los riesgos y las debilidades.
tanto en las etapas de desarrollo como de diseño. Yo lo puedo aplicar no solamente a la parte académica, sino también a la parte laboral profesional. Además, es un lenguaje universal, lamentablemente en los proyectos pequeños es limitado, pero me permite mejorar la rentabilidad del negocio. Esa rentabilidad la incrementa mínimo un 25%. Y por otro lado, es una herramienta óptima que lo puedo aplicar en el sector público o sector privado, ahorra recursos, mejora las metas a determinarse, es mucho más efectiva. Señores estudiantes, es lo que tenía preparado para el día de hoy. Estoy presto a responder cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan que realizar. ¿Sí? Bien, jóvenes, preguntas. ¿Todo bien? ¿Qué les pareció? ¿Cómo ven el enfoque? Díganme, jóvenes, ¿cómo ven el enfoque? Bueno, parece ser que no quieren Se preguntar. ve un poco extenso, pero sí está explícito con todo lo que usted requiere. Sí, ¿no? O sea, normalmente vamos a tratar de que las clases sean entre 40 minutos y 1 hora 20. Lamentablemente hemos excedido un poquito porque por cómo es la lámina que hicimos cómo es del encuadre, ¿no? Pero normalmente son 40 minutos máximo 1 hora. Sí, Adrián, ya eso lo dije. Dije que va a depender del número de personas matriculadas, el número de integrantes. Te debe haber integrado a lo último o a media clase. Eso lo dije al inicio. Sí, voy a esperar que el ICE, que el día viernes me pase en la mañana el listado y dependiendo de la cantidad de estudiantes, que parecería que inclusive algunos se han retirado, habían 38 participantes, ahorita hay 32. 33 somos matriculados. 33. Un compañero se retiró porque tuvo un inconveniente, Emilio. Ya. Pero cuando es así, por eso lo dije, pueden escribir ahí por interno en el chat, ¿no? Sí, pueden escribirlo por interno en el chat. Bueno, de mi parte les agradezco, que tengan un buen día, nos vemos próximamente el día jueves. Lisek, yo ya voy a registrarte y te pondré en contacto con los otros 2 compañeros para que creen un grupo de WhatsApp. Ya, ingeniero. Listo. Gracias, que tengan una buena tarde. Hasta Buen luego. provecho, hasta pronto. Gracias, de igual manera.